Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Thrombosis Medicine Talks. Yo soy el doctor Toni Riera del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Bellvitge y conmigo moderará el doctor Javier Trujillo del Hospital Santa Lucía en Cartagena. Y hoy hablaremos sobre qué ha cambiado, qué ha mejorado en el manejo del paciente con tromboembolismo pulmonar. Y para ello tenemos a dos profesionales con una larga trayectoria, el doctor Manel Monreal, director de la Cátedra de Enfermedad Tromboembólica Venosa de la Universidad Católica de Murcia y también coordinador del Registro Internacional Riete. Bienvenido, Manel. Gracias. Y el doctor Luis Jara, neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Muy bien, pues como primera pregunta que os haríamos y que tenemos interés en conocer es, sabemos que han cambiado cosas y manejo en el mundo del paciente con tromboembolia de pulmón, pero en vuestra opinión, ¿qué pensáis que ha cambiado más y en qué aspectos? ¿En el aspecto diagnóstico, pronóstico, terapéutico del paciente con tromboembolia de pulmón? Bueno, yo creo que es una pregunta muy relevante. O sea, sabemos que la incidencia de enfermedad tromboembólica se va incrementando en el tiempo por dos factores. Uno es la edad, la población. Sabemos que la edad se asocia al incremento de la incidencia. Y por otro lado, hay más pacientes con cáncer, la incidencia de cáncer se incrementa en el tiempo y los pacientes con cáncer sobreviven más tiempo y se someten a más tratamientos. Todo eso incrementa la incidencia. En cuanto al diagnóstico, sí que es muy importante tener en cuenta contar con las herramientas adecuadas. No podemos jugar solo con una determinación de dímero y a posteriori intentar hacer una rehistoria al paciente, sino tenemos unas herramientas buenas. Hay escalas de predicción clínica y en los últimos años se han desarrollado dos que nos pueden ayudar un poco más. Uno es el dímero D ajustado por la edad, el estudio de la JASP que se publicó en JAMA y que permite que en pacientes mayores de 50 años el punto de corte del dímero D se ajuste a la edad multiplicada por 10. Por ejemplo, un paciente de 72 años, pues el punto de corte de ese dímero D sería de 720. Y por otro lado tenemos la estrategia YEARS, que lo que hace es, en base a unos criterios muy sencillos, identifica pacientes que no cumplen ninguno de esos criterios, en cuyo caso el punto de corte del dímero D sería de 1000, y aquellos que cumplan alguno de los criterios, ese punto de corte serían 500. Eso permite que con seguridad podamos descartar que ese paciente no tenga un tromboembolismo pulmonar y evitamos radiar a un número importante de pacientes. En cuanto al pronóstico, yo creo que es muy importante el tema de la adherencia. O sea, la adherencia guía de práctica clínica, que aunque parezca un poquito un paradigma o se comente un poco en foros y no quede del todo claro, ya el propio registro Riete publicó un trabajo muy interesante en European Respiratory Journal en el cual más de 2.000 pacientes se vieron si se adherían o si no se adherían a tratamiento, considerados pacientes con un agravamiento de creatinina muy bajo si recibían heparina sódica, si recibían un filtro de vena cava cuando realmente estaba indicado o si recibían tratamiento fibrinoítico cuando correspondía. En el caso de los pacientes que no se adherían al tratamiento, que eran casi el 18-19%, lo que se veía que esos pacientes tenían una probabilidad 5 veces superior de morir por la propia embolia de pulmón, una mortalidad por todas las causas del doble, una probabilidad de sangrado del doble y una probabilidad de recurrencia del doble. O sea que el adherirse a la guía de práctica clínica permite que esos pacientes estén bien orientados y bien tratados. Y ya por último, con respecto a esta pregunta, sería la parte de tratamiento muy importante tener en cuenta el papel de los anticoagulantes. Ahora la elección directa, que en comparación con los antagonistas de la vitamina K son el tratamiento de elección, que es un tratamiento muy seguro porque implica menos riesgo de sangrado con la misma eficacia. Luego tener en cuenta un perfil de pacientes que no se beneficiarán de ese tratamiento y cuyo tratamiento principal será la heparina de bajo peso molecular, pacientes embarazadas, en pacientes en inicio que tienen una recurrencia o una hemorragia, que podemos ajustar la intensidad de la anticoagulación con este tipo de fármaco, o en los pacientes con un síndrome antifosfolípido triple positivo donde los anticoagulantes de relación directa no se pueden usar. Y ya dos pinceladas, terapias dirigidas por catéter que han surgido en los últimos años y que parece que pueden revolucionar un poco el tratamiento agudo, pero que tenemos que seleccionar muy bien qué pacientes se benefician de eso, y a raíz de eso surge lo que se llama el concepto del código TEP, ¿no? que sería la creación de un grupo multidisciplinar en un centro que permita tomar decisiones complejas, compartidas, para que sean las respuestas lo más homogéneas posible y tratemos a los pacientes en base a la mejor evidencia posible, ¿no? Brillante actualización de todos los diferentes aspectos del paciente con TEP. Comentabas lo de las guías clínicas, es evidente que es importante seguirlas, pero también sabemos que, y una
parte del aliciente del manejo del paciente con ETV es que las guías no contemplan todos los escenarios, ¿no? Y en ese sentido, Manel, estaríamos muy interesados en saber tu opinión desde el punto de vista de una persona, ya no solo con tantos años y con tanta experiencia, sino que habiendo visto tantos pacientes con ETV y ¿no? desde hace tantos años, en tu experiencia y junto con todos los datos que nos ofrece el registro RIETE, ¿qué consideras que dirías que ha cambiado en la práctica clínica habitual, precisamente en estos escenarios también, no tan que las guías, ¿no? lo contemplan, ¿no? Sí, a mí me gustaría decir lo que hemos aprendido en estos años. Primero publicamos un artículo con 40.000 pacientes con embolia pulmonar y comparábamos cómo habían evolucionado desde hace 20 años hasta ahora y vimos que los pacientes con embolia pulmonar en estos 20 años hemos asistido a una mejoría progresiva en la mortalidad, en la tasa de recidivas y en la tasa de hemorragias. Y eso pues lo atribuimos en aquel momento cuando lo publicamos a que los estamos tratando mejor y seguramente al advenimiento de técnicas más agresivas de tratamiento. Luego publicamos el año pasado otro también artículo analizando el comportamiento de los pacientes con trombosis venosa o embolia pulmonar secundaria a cáncer. En 20 años también vimos que había una disminución progresiva de la muerte, una disminución progresiva de la muerte por embolia pulmonar, de la muerte por hemorragia, una disminución progresiva de las recidivas durante el tratamiento, pero no habían mejorado, se mantenían estables las hemorragias. El aumento global en la supervivencia lo atribuimos muy probablemente a que el tratamiento del cáncer ha mejorado mucho en estos últimos 20 años y por lo tanto pues la trombosis era un fenómeno más y que seguramente el factor que más incidía en la mejoría de la supervivencia era el mejor tratamiento del cáncer en estos pacientes. Luego hemos hecho un estudio en pacientes nonagenarios, más de 90 años, también 20 años, también disminuye solamente con embolia pulmonar a 3.000 y pico pacientes, con más de 90 años y embolia pulmonar. En 20 años ha disminuido la muerte por EP, la muerte por sangrado, las recidivas, se mantienen igual las hemorragias, pero hemos visto que se puede atribuir esta mejoría global a que estamos diagnosticando con mayor frecuencia, por lo menos en este grupo de población, embolias únicamente subsegmentarias o segmentarias. Los pacientes con EP en los últimos años tienen mejores escalas de PESI simplificado, menos hipoxemia, menos taquicardia, lo cual atribuimos seguramente a que los métodos diagnósticos nos permiten detectar embolias pulmonares menos agresivas que seguramente años atrás no detectábamos. Y el último trabajo en este sentido que hemos hecho también comparando a lo largo de 20 años la evolución de los pacientes con ETV después de una hospitalización, ya sea por motivos médicos o por motivos quirúrgicos. Y también hay aquí una disminución progresiva ajustada en los análisis multivariantes a todos los posibles factores de sesgo en la muerte y en las recidivas, no así en las hemorragias. Nos queda en los 4 estudios la sensación de que algo no estamos haciendo bien con las hemorragias porque no estamos asistiendo a una mejoría progresiva. Efectivamente, como comentas, existe la embolia de pulmón, hay diferentes matices dentro de la embolia de pulmón desde un punto de vista morfológico, se están diagnosticando más embolia de pulmón cada vez menos graves, digamos, subsegmentaria, segmentaria, pero por otra parte, desde el punto de vista clínico y de laboratorio también se pueden clasificar las embolias de pulmón. ¿Qué crees que hemos avanzado y qué está por hacer en ese sentido? Yo creo que cada vez situamos mejor a un porcentaje importante de pacientes, o sea, el mero hecho de clasificar a un paciente con un riesgo concreto, yo creo que es relevante. De hecho, merece la pena aclarar que una cosa es el riesgo y otra cosa es la clasificación o la estratificación del riesgo, ¿no? O sea, a modo de ejemplo, cuando nosotros miramos el pronóstico del tiempo y lo vemos hora a hora y vemos cuál es el pronóstico en las próximas 24 horas, luego vemos, en cualquier aplicación o en la televisión, vemos el resumen que nos dice la máxima, la mínima y si va a llover o no va a llover, por ejemplo. Eso es un poco lo que sucede cuando nosotros, una variable
que es cuantitativa, ¿de acuerdo? La convertimos en una cualitativa. Es algo arbitrario. Nosotros marcamos que la hipotensión o el shock es una tensión arterial sistólica por debajo de 90, pero no significa que un paciente que tenga una tensión de 91 esté mucho mejor que uno que tenga una tensión de 89. Esa parte probablemente sí que sea muy mejorable, y ahí tenemos dos áreas de trabajo en donde se tiene que incidir un poquito más. Por un lado serían los TEP de bajo riesgo, son los pacientes que se deben ir de alta de forma precoz o de alta directa. Cada vez se va afinando cada vez más a que podamos dar de alta con seguridad a un paciente que se puede ir a casa y que no queremos que tenga complicaciones. Por lo tanto, la herramienta que utilicemos debe de ser muy sensible, pero al mismo tiempo queremos una herramienta que nos permita que un porcentaje importante de pacientes se puedan beneficiar de esa estrategia. Por otro lado, los pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto, que son en los que queremos ver si podemos hacer o debemos hacer algo más, ahí deberemos de utilizar herramientas más específicas y que nos permite identificar un porcentaje alto de pacientes que se puedan beneficiar de terapia que pueden tener algún riesgo, ¿no? En ese sentido, pues tenemos la escala de Bova, tenemos el News Score, que es otra herramienta que es más dinámica y que permite analizar si el paciente tiene más riesgo o menos riesgo de deteriorarse, o la presencia de trombosis venosa profunda en pacientes con un tromboembolismo pulmonar. O sea, hay varias herramientas que se están intentando posicionar para ayudarnos en esa estratificación. Para los que nos están escuchando, y que quede claro, por riesgo intermedio alto hablamos de los pacientes con disfunción del ventrículo derecho y positividad de biomarcadores, ¿no? Efectivamente. Y lo que propones o lo que se sugiere es que estos pacientes son esos pacientes donde vale la pena acabar de afinar su riesgo de mortalidad, no solo por estos dos parámetros, sino acabar de estudiar y de analizar qué subgrupo de pacientes se pueden beneficiar de estrategias distintas, ¿no? Exacto. O sea, lo que queda claro es, hace unos años se pensaba que ese grupo de pacientes, el total de ese grupo de pacientes, se podía beneficiar de algún tratamiento específico, como puede ser la fibrinólisis sistémica dosis completa, ¿de acuerdo? Ahí ya hay ensayos clínicos, el PEITO, donde demostró que se deterioraban menos pacientes si recibían el tratamiento fibrinolítico, pero había más hemorragias graves. Por lo tanto, no quedaba claro ese balance riesgo-beneficio en el global. Por lo tanto, de lo que se trata es de identificar qué subpoblación dentro de este grupo tiene más probabilidad de deteriorarse y se pueda beneficiar de terapias específicas, ¿no? Seguramente en ese campo Riete habrá aportado algo a la hora de la estratificación de pacientes con embolia de pulmón. Riete ha aportado algo, esperamos aportar mucho más. Ahora mismo las cosas están, como decía muy bien Luis, alto riesgo, que son un 5% de los pacientes los que se presentan con hipotensión por debajo de 90 milímetros de mercurio. Bajo riesgo, que son un 35%, que son los que tienen un PESI simplificado de 0, es decir, que son jóvenes, no tienen comorbilidades y no tienen hipoxemia, ni taquicardia, ni taquipnea. Y todos los demás, que son un 60%, riesgo intermedio, decimos riesgo intermedio alto, riesgo intermedio bajo, según que tengan o no elevación de los biomarcadores y de disfunción del ventrículo derecho, pero aquí entran muchos grises. Los de riesgo alto, trombolisis, los de riesgo bajo para casa con anticoagulantes. El 60% de riesgo, aquí es donde hay que intentar afinar mucho más y no solamente estratificar riesgo en función de no dicotomizar variables como la frecuencia cardíaca, la presión, sino además tener en cuenta otros biomarcadores, marcadores de inflamación, y ponerlos dentro de una escala global que nos permita no solo estratificar riesgos, sino identificar qué fármaco va mejor y qué dosis va mejor para cada situación, para cada estrato dentro de este grupo intermedio. Y ahora escuchándote, y claro, y creernos también lo que se debe hacer, es decir, que si las recomendaciones de hacer una cosa u otra, eso implicaría realmente pues poder ofrecer al paciente, independientemente del hospital donde esté, ese tratamiento, y si hace falta trasladarlo, ¿no? En este sentido, pues si en un hospital no está un tratamiento que se considera, habiendo afinado esta clasificación, de trasladarlo, ¿no? Esto es una cosa que no sé si es muy común y que a veces los pacientes, así como en otras enfermedades como con el ictus o el infarto, que se trasladan más, no sé si con el tromboembolismo pulmonar lo tenemos tan interiorizado, ¿no? Que realmente que el paciente se mueva para ofrecerle el mejor tratamiento, ¿no? Claro, yo creo que esa es una asignatura pendiente, o sea, vamos por detrás del código ictus. Yo creo que hay que demostrar que el código TEP sirve, pero para eso yo creo que hay que ser muy riguroso en qué pacientes se benefician de esta terapia, de terapias concretas, y qué pacientes se benefician de una valoración multidisciplinar para poder decidir qué tratamiento es el que le viene mejor. Si conseguimos demostrar eso, probablemente luego ya
ya el segundo paso será crear un circuito para cada una de las áreas donde se decida en qué sitio se tiene que hacer una terapia específica, porque lo que está claro es que no tiene sentido, por ejemplo, el área de Sevilla donde soy yo, en otras áreas concretas, que todos los hospitales dispongan de un radiólogo 24 horas, 7 días a la semana, por si surge algún paciente de este perfil. Por lo tanto, será de crear un circuito donde ese paciente se beneficie de eso con los recursos disponibles, ¿no? El primer paso es lo que comentaba Manel, ¿no? Claro, el 5% tenemos claro lo que hacer, en el otro 30-35% también, pero en este amplio, que claro, cuando hablas de enfermedad trombólica venosa son muchos pacientes y hay que acabar de afinar para realmente justificar ese traslado del paciente, ¿no? Y en el caso, hablamos de eso, que hay que estratificar bien los pacientes con TEP, con embolia de pulmón, pero en el caso de, por ejemplo, la guía o en todos los ensayos clínicos se incluyen tanto pacientes con embolia de pulmón como con trombosis venosa profunda. Y en un principio se engloban todos con el mismo tipo de tratamiento. Se ve lógico que la duración del tratamiento sea exactamente igual para una enfermedad que puede matar como la embolia de pulmón, que una trombosis venosa profunda muchas veces prácticamente insignificante. ¿Tiene sentido? Claro, yo creo que es una pregunta súper relevante, porque sí que es cierto que, como tú dices, siempre se englobaron todos, primero porque la trombosis venosa profunda es más prevalente y era más fácil acumular pacientes, siendo todo forma parte del mismo espectro de enfermedad, pero obviamente no se tiene el mismo riesgo de complicarse dependiendo de si es un tromboembolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda. O sea, en ese sentido, lo que se habla es hay una cosa que se llama la tasa de letalidad, que está mal traducido al castellano, sería la probabilidad de sufrir una complicación en el caso de que un paciente tenga una recurrencia o de que tenga una hemorragia, ¿de acuerdo? Eso ya Riete hizo un trabajo con más de 40.000 pacientes, y en lo que vio, y si lo analizamos de forma global, sería para pacientes de población no oncológica, lo que se ve que a menos de 3 meses de tratamiento anticoagulante, la probabilidad de morir por una hemorragia y la probabilidad de morir por una recurrencia es muy similar, 16 versus 19%, pero a partir de los 3 meses, la probabilidad de fallecer por una recurrencia es mucho menor que la probabilidad de fallecer por una hemorragia. Estamos hablando de un 6% frente a un 18%. Eso ya implica de forma global que un paciente que recurra va a tener menos probabilidad de tener una complicación grave. Si eso encima lo disgregamos y separamos trombosis venosa profunda en tromboembolismo pulmonar, sabemos que un paciente, cuando se le retira el tratamiento anticoagulante, 2/3 recurren con el mismo evento que habían tenido inicialmente. Por lo tanto, un paciente con una trombosis venosa profunda, 2 de cada 3 pacientes vuelven con una trombosis venosa profunda. Eso implica que su probabilidad de fallecer por una recurrencia sea mucho más baja. O sea, que ese cambio de paradigma a la hora de decidir si tenemos que utilizar en la misma intensidad o la misma duración de anticoagulación probablemente sea distinta. Claro, lo que proteges es distinto, ¿no? El tratamiento anticoagulante para evitar recurrencias, evitar mortalidad por un evento de TV es distinto en un paciente con tromboembolia de pulmón que con trombosis venosa profunda en extremidades inferiores, ¿no? De todas maneras, en Riete creo que se ha analizado no específicamente la comparación de la duración del tratamiento ni la intensidad del tratamiento como tal, pero sí que se ha diferenciado en muchos estudios embolia de pulmón con trombosis venosa profunda. Yo creo que aquí es relevante un estudio que hemos publicado hace 2 meses, en el Journal of Thrombosis and Hemostasis, en pacientes con ETV no provocada, que es lo que ocurre cuando se suspende la anticoagulación. Como dice Luis, el 70% de los pacientes que inicialmente se presentan como una TBP, cuando les retiras la anticoagulación, el 10% de ellos repiten durante el primer año, pero de los que repiten, el 70% repiten como una TBP también, como la inicial. Y lo contrario ocurre con los que inicialmente presentaron una embolia pulmonar. También repiten el 70% como una nueva embolia pulmonar. Esto es importante saberlo. También es importante saber que la gravedad de una recidiva en forma de EP o de TVP no es la misma. En este estudio nos salía que en los primeros 30 días después de una recidiva como TVP eran pacientes con ETV no provocada, no con cáncer, morían el 0,6%, prácticamente cero. La recidiva de TVP no se asocia, y además los que morían de otros motivos dentro de los primeros 30 días. La mortalidad a 30 días después de una embolia recidiva como embolia pulmonar era del 6%, y la mortalidad si era por una hemorragia, porque los pacientes no anticoagulados también sangran, mucho menos, pero también pueden sangrar.
la mortalidad era del 24%. De manera que, lógico, no parece tratarlos igual la TVP que la EP, pero en medicina funcionamos por evidencias y hasta que no demostremos con números suficientes que hay que tratarlos de manera diferenciada, nos tenemos que seguir basando en si es lógico o no. Porque toda la duración del tratamiento se basa en la probabilidad de recurrencias tras la suspensión del tratamiento, no en la gravedad del episodio inicial, que muchas veces es lo que se confunde. Claro. Pues sí, es verdad que ya hay alguna guía de práctica clínica que cuando miras en la letra pequeña, un poco en el anexo, independientemente del factor de riesgo, se habla la no provocada, ¿no? Sin factor de riesgo conocido se habla de un tratamiento indefinido, pero luego hay un adendum abajo y aparece también en la guía de cáncer y trombosis, donde se dice, se debe tener en cuenta preferencias del paciente, o sea, que informar bien al paciente, y luego la carga y la localización de la trombosis. O sea, ya algo va saliendo, pero como dice un poco Manel, ¿no? Se va comentando un poco en segunda línea, pero cada vez se tiene más en cuenta y un clínico tiene más en cuenta si un paciente ha tenido una trombosis venosa profunda aislada distal, pues lo normal es que lo tengas menos tiempo anticoagulado que un paciente que ha tenido un tromboembolismo pulmonar masivo que ha requerido un tratamiento fibrinolítico. La preferencia del paciente también es muy importante, ¿no? En el paciente no oncológico lo tenemos muy interiorizado. En un anterior podcast comentábamos esto también, el paciente oncológico también involucrar al paciente en la decisión, ¿no? Volviendo un poquito a lo que comentabais de las diferencias entre la trombosis venosa profunda y el TEP, en el tratamiento extendido, ¿no? Esto que comentabais es muy, muy relevante. En la fase aguda también hay datos diferenciales, ¿no? En tu opinión, Luis, desde el punto de vista también de un neumólogo, ¿no? El paciente con un TEP de alto riesgo, esos pacientes que requieren de una terapia de reperfusión, y tú que también pues, publicaste la única escala específicamente, ¿no? En pacientes con TEP de riesgo, en pacientes que reciben fármacos fibrinolíticos, ¿no? La escala VAX, que con 4 sencillas variables, ¿no? El sangrado, la edad, el cáncer o el síncope, te estima un riesgo de hemorragia en estos pacientes, ¿no? En los pacientes con alto riesgo hemorrágico, en aquellos pacientes realmente que por la edad o por otras características clínicas o por la escala VAX, ¿crees que no les sería beneficioso el tratamiento farmacológico fibrinolítico? ¿Cómo ves el despliegue en el futuro de todas estas técnicas de reperfusión que hay, mecánicas, farmacomecánicas? ¿Qué papel les ves una vez identificados? ¿A qué pacientes se les tiene que dar? ¿Cómo crees que va a cambiar el tratamiento de estos pacientes? Bueno, yo creo que una pregunta súper pertinente. No es lo que va a cambiar en un futuro, eso ya ha cambiado a presente. Antiguamente había unos dispositivos de terapia dirigidas por catéter que eran... venían heredados de otra patología, se usaban para las TVP, se usaban para otro tipo de patología y se utilizaban en el pulmón. Desde hace poco tiempo ya las casas farmacéuticas han apostado fuerte y están sacando dispositivos muy específicos, algunos que utilizan algún sistema de aspiración, que antes aspiraban el trombo y aspiraban sangre, ahora tienen unos sensores que permite que cuando hay resistencia, o sea, cuando hay trombo aspira y cuando ve que hay líquido, pues no aspira, con lo cual en ese sentido son sistemas más seguros. Y además ningún ensayo clínico de los que se está haciendo ahora, ninguno de los 4 que hay fuertes, va a responder a la pregunta de qué hacer en un paciente con alto riesgo de sangrado o con sangrado activo. Y ahí lo que queda claro, y las guías dejan claro, que si un paciente, que además sabemos que los tromboembolismo pulmonar de alto riesgo, ni siquiera la mitad de los pacientes reciben el tratamiento fibrinolítico, tal y como dice la guía. Muchos de ellos es por el riesgo que tienen de sangrado. Y ahí es donde tienen un papel las terapias dirigidas por catéter. O sea, ese es un papel claro, porque no hay otra cosa que le pueda hacer al paciente, tiene una probabilidad muy alta de fallecer. Y luego el otro perfil de paciente es el tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto, este que hemos hablado, que tiene una disfunción de ventrículo derecho con troponina positiva. Ahí sí tenemos que ver si esos pacientes, con alguna escala de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ver si hay un perfil de paciente que se puede beneficiar o bien de una fibrinolisis a dosis intermedia, ¿vale? Ahí está el PEITO 3, que es el ensayo clínico, o bien de utilizar una terapia dirigida por catéter que resuelva el problema, además con un outcome, con un objetivo clínico claro, ¿no? O sea que en ese sentido toca esperar resultados para ese perfil de paciente. Sí. Simplemente un comentario. Lamentablemente, los pacientes con embolia pulmonar inestable hemodinámicamente y alto riesgo de sangrado no entran, ni siquiera con moderado riesgo de sangrado, no entran en los ensayos clínicos. Afortunadamente, si entran en Riete, ya tenemos más de 500 y vamos a aprender qué nos enseñan. Seguro que será interesante también conocer, ¿no?, este escenario tan común en la práctica clínica habitual, ¿no?
Manel, Luis, muchísimas gracias por las explicaciones. Creo que hemos actualizado mucho el manejo del paciente con tromboembolia de pulmón con datos de la práctica clínica habitual, ¿no?, que nos aporta el registro Riete, con datos también de las guías clínicas de investigación que hay al respecto, y queda claro pues que hace falta, ¿no?, clasificar mejor este porcentaje de pacientes de riesgo intermedio, que todavía, ¿no?, hay margen de mejora en este sentido, y también identificar mejor aquellos pacientes con riesgo de sangrado, porque es una cosa que a lo largo del tiempo se ha modificado muy poco con el manejo que tenemos actualmente, ¿no? Pues muchas gracias, Manel, muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias.